Bienvenidos, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se nos unan en el mundo. Mi nombre es Joyce Kyles, soy la fundadora y directora general de Walking into a New Life Incorporated. También soy la fundadora y directora general de Joyce Kyles Consulting LLC. Es un privilegio y honor para mí presentarles a todos ustedes a nadie más que a nuestra facilitadora para la siguiente hora. Su nombre es Charlene Payton y me gustaría leer un poquito de su biografía. Luego le voy a dar la palabra a ella y dejarla hacer lo que ella mejor hace. Charlene Payton, pronombre ella, es la coach líder y consultora líder en Payton Placed, es capacitadora especialista de desarrollo humano, consultora sin ánimo de lucro licenciada para los estándares de excelencia y una coach certificada máster de vida que se especializa en el coaching comunitario. En el mundo del coaching, su objetivo primordial es el de promover liderazgo efectivo y la colaboración. Su práctica se enfoca en satisfacer las necesidades de crecimiento y desarrollo de líderes comunitarios, de empresas y micronegocios liderados por mujeres y profesionales que se centran en los marginalizados, en los desfavorecidos y aquellos que no tienen acceso a muchos recursos. Su experticia y práctica se centra en la justicia y en el contexto de esta justicia es multigeneracional y en redes multipolíticas. Sharon cree que toda interacción humana tiene el poder de causar daño o de promover sanación y crecimiento, y depende de cada uno decidir cuál. Sin más preámbulos, me gustaría de nuevo presentarles a ustedes a mi amiga, mi colega y mi coach personal, a Charlene Payton. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Joyce. Te aprecio mucho y tú lo sabes. Bienvenidos a todos a este espacio. Con cada interacción, siempre es mi intención crear no un espacio seguro porque solamente ustedes saben lo que es seguro para ustedes. Más que eso, es crear un espacio sagrado y de pertenencia en el que ustedes se sientan conectados y que ustedes sientan que pueden contar su historia, compartir sus verdades y tener interacciones significativas. Si bien esta es una sesión corta, necesito que alguien me mantenga el tiempo, control del tiempo. Por favor, no dejes que lo arruine. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Este es un trabajo muy importante que les voy a presentar. Bien, bienvenidos a todos y quiero decir que vamos a compartir este espacio. Yo voy a pausar durante la presentación. Quiero guardar sus preguntas para el final. Joyce me va a ayudar a reunir todas esas preguntas y yo voy a hablar algunas de mis verdades en este espacio. Voy a compartir historias de gente latinx y gente afrodescendiente y las experiencias que tienen en el mundo. Voy a comenzar entonces en este momento. La justicia racial y su intervención y prevención tienen un enfoque de 3 aspectos para hacer su representación. Es muy difícil hacer una cosa u otra sin el fundamento o el entendimiento de lo que es la justicia racial. Por lo tanto, claramente mi clicker no está funcionando, entonces que vamos a tener que hacerlo a la antigüita. Creo que necesito pilas, pero bueno. Vamos a hablar acerca del antirracismo y los enfoques que tienen que ver con el antirracismo. Por ejemplo, ¿cómo ser un antirracista? Para este fin, Ibram Kendi nos ha presentado una definición. Nos dice que la desigualdad racial es un problema de malas políticas, no de malas personas. Nosotros muy a menudo
nos centramos en la persona y en su comportamiento y cómo nos está afectando e impactando en nuestros resultados. Pero si nosotros miramos a las políticas públicas, a la legislación y ese tipo de cosas, allí veríamos cómo es que las posiciones que muchas personas asumen, así como también el dogma, el adoctrinamiento de algunas instituciones religiosas, etcétera, cómo ha jugado un papel, cómo nos ha afectado como comunidad y como sociedad, también tienen que ver con esta definición. Quiero que recuerden que a la medida que hablamos de la justicia racial, no solamente hablamos del comportamiento de un grupo de individuos, estamos hablando en realidad acerca de impactos sistémicos. Estamos hablando de dónde yace el verdadero poder. El verdadero poder yace en la formulación de políticas públicas y en la legislación, que necesita cambiar para que todos nosotros podamos estar bien y podamos ser vistos y escuchados de maneras significativas. Si bien la intervención y la prevención durante mucho tiempo han sido parte de nuestro enfoque para abordar los problemas relacionados con la violencia doméstica y otras formas de violencia, ya sea sancionada, justificada por el Estado o no, la justicia racial no lo ha sido. Entonces la invitación es para que nosotros pensemos cómo avanzamos con ese entendimiento. Aquí tenemos en realidad dos grandes objetivos en esta sala de trabajo grupal. En esta sesión nos centraremos de manera intencional en las historias y experiencias de vida de las personas negras como un impulso para integrar un enfoque centrado en la justicia racial dentro de nuestro trabajo y nuestra misión. Voy a pausar un segundo ahí porque quiero que mis intérpretes y pues bien, yo tiendo a hablar muy rápido cuando me emociono. Yo estaba emocionada antes, pero recordé que en la otra sala había interpretación simultánea y en esta me veo un poco constreñida por mi presentación, entonces a veces voy a hablar rápido. Por favor, recuérdenme cuando lo haga para reducir la marcha. Pues sí, nuestras historias, como escucharon anteriormente, como impulso para integrar la justicia racial en este trabajo. Luego, lo que vamos a hacer es también considerar maneras prácticas de utilizar este enfoque para reconocer e irrumpir la antinegritud y el racismo dentro de nuestro trabajo. Las instituciones, nuestros panelistas, ya lo dijeron anteriormente, las instituciones tienen un poder que tiene que ver cómo las instituciones ven al individuo. Por lo tanto, yo quiero mencionar que tenemos que regresar a cómo pensamos como grupo o cómo hacemos para que las personas cambien su mentalidad. Bien, quiero hablar acerca de algunos factores que tenemos que considerar respecto a por qué todo esto es importante. Empecemos por ahí. Primero que nada, la antinegritud, el racismo y la discriminación persisten. Tenemos, e incluso se lo ha visto más incluso con las disparidades en el cuidado de la salud, en los servicios alrededor del COVID y ese tipo de cosas. Todo esto ha sido amplificado por la pandemia y lo hemos visto más claramente. Nos ha forzado a pensar de maneras diferentes. Todo el mundo es percibido, es visto, pero no responde de manera significativa a lo que está pasando. No diré apropiadamente, sino significativamente. De nuevo, actos puramente representativos no ayudan a la causa, ni declaraciones puramente representativas. Por lo tanto, quiero que consideren que históricamente los sistemas, instituciones y organismos de formulación de políticas públicas históricamente racistas existieron y existen. Esto es lo que quiero decir. Si una agencia de representación o de defensa o la institución de defensa se fundó en los 60s, por ejemplo, si esta institución no ha reformulado su misión, visión o estrategia alrededor de cómo es que ayudan a integrar la equidad y la práctica equitativa, no una declaración equitativa, sino una práctica equitativa en el trabajo, es difícil hacer ese trabajo de manera significativa. Eso es una cosa. Lo otro es que la raza, el poder y el privilegio impactan
los resultados para las víctimas. Eso lo sabemos. Los datos, los estudios, todo lo que tenemos en el panorama nos apunta a esa conclusión y nosotros nos comportamos como si no lo supiéramos. Por lo tanto, les animo a que piensen en ello. Y finalmente, tenemos las tasas desproporcionadas de revictimización entre personas negras. Nosotros hablamos de gente de color, pero quiero hablar de cómo la gente negra específicamente ha sido revictimizada a través de las historias. Vamos a continuar entonces, voy a compartir algunas estadísticas con ustedes. Bien, algo que sucede en las vidas de la gente negra de manera consistente es que miren, por ejemplo, este estudio que nos dice que las mujeres y niñas negras se enfrentan a agresión sexual a una edad más temprana y experimentan homicidio de parejas íntimas a una tasa de 4.4% por 100.000 personas, una tasa que es mayor que todas las otras etnias, según los CDC. Voy a pausar y voy a hacer una intervención aquí para que ustedes lo consideren. Cuando los estudios que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo reflejan que las mujeres y niñas negras se ven sexualizadas a una edad más temprana y se tratan como adultas, como si supieran, como si conocieran su cuerpo y su sexualidad y ese tipo de cosas, sin el beneficio de conocerlos de verdad, se les trata como si lo conocieran. Porque así es como la vemos en nuestra negritud. En nuestra negritud, nuestro cuerpo se hace el vehículo para el daño. Y ese cuerpo tiene que llevar a cuestas el daño de muchas maneras. La invitación, entonces, para las niñas negras, la invitación es que pensemos en cómo las niñas negras que se les obliga a verse como mujeres y que son victimizadas sexualmente, pues eso nos representa mucho daño. De nuevo, las mujeres negras experimentan tasas significativamente más altas de abuso psicológico que las mujeres en general. Este abuso incluye humillaciones, insultos, apodos y el control coercitivo en comparación con otras mujeres, como ya se mencionó. Y los defensores, que es este espacio en el que estamos, reportan que la pandemia de la COVID-19 ha desatado un aumento en la violencia contra las mujeres negras. Yo quiero que pensemos en este momento por qué está pasando de manera aislada. Y que pensemos también, sí, cuál es la historia real. Quiero invitarlos a pensar en estas cosas y ojalá que tengamos tiempo para discutir todas estas ideas en la sección de preguntas y respuestas. Las mujeres negras se enfrentan a un riesgo particularmente alto de ser asesinadas por un hombre. Un estudio en 2015 del Centro de Política sobre la Violencia encontró que las mujeres negras son 2.5 veces más propensas a ser asesinadas por hombres que sus equivalentes blancas. Bien, pausemos aquí. Yo necesito respirar, necesito respirar hondo. Lo voy a hacer aquí, en este punto, antes de que miremos el resto de la presentación. Pausemos. Pausemos un momento. Muy bien. Mucho de lo que está sucediendo es un alejamiento de la justicia, precisamente en el esfuerzo de movernos hacia la justicia. Esto debido a que las personas están racionalizando su propia incomodidad con el daño que han causado. Por lo tanto, otra invitación. Vamos a hablar de la justicia racial como uno de los aspectos. Y acá tenemos una cita de James Baldwin. La ignorancia en conformidad con el poder es el enemigo más feroz que la justicia puede tener. La razón por la cual menciono esto en este punto es porque en este momento voy a comenzar a compartir las historias de gente negra y sus experiencias vividas con ustedes y les voy a dar la oportunidad de que lo procesen y que decidan lo que piensan, lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten y lo que ustedes saben intuitivamente acerca de estas historias.
La primera historia, tenía 12 años la primera vez que un hombre me golpeó. Me golpearon violentamente en la boca en respuesta a un reto y todavía tengo la cicatriz en el labio, en la parte interior donde se rompió. 4 años después me golpeó en la cara otra vez otro hombre después de defender a una de mis amigues con quien él estaba discutiendo. En ambos casos, nadie me ayudó. Esta es una historia vivida por Frida Grant, narrada para Harriet. Hay muchas historias allí, si les interesa. Esta es una historia que les voy a traer de las noticias. Les voy a llamar su atención a esto. 13 mujeres negras de 17 a 58 años de edad fueron agredidas sexualmente, violadas y amenazadas por un oficial de policía, Daniel Holtzclaw. Los fiscales dijeron que él buscaba intencionadamente mujeres negras vulnerables de comunidades de bajos ingresos. Una víctima declaró: "No pensé que nadie me fuera a creer". Madison Moore, una niña negra de 6 años de edad, fue acusada de supuestamente robar dulces. Fue esposada y abandonada bajo unas escaleras al lado de los calentadores de su escuela durante más de una hora, según su madre, Marlena Wardlow. Yo quiero entonces que ustedes vean lo que ven. Que vean lo que vean en estas historias. ¿Qué vemos? Vemos niños tratados como adultos, en este caso una niña de 6 años. Vemos la experiencia de violencia a una edad muy temprana a manos de un hombre. Vemos también un desprecio por la historia. La historia no se oye. Dice, por ejemplo, en la historia de Daniel Holtzclaw, dice: si tienes problemas, por ejemplo, digamos que tú eres una madre en estado de adicción o cualquiera que sea tu situación, por ejemplo, estoy lidiando con algunas cosas y soy invicta. ¿Será que es probable que tú delates a tu perpetrador, sabiendo que tienes miedo de que no te crean? Por eso es que estas historias son importantes, pero en particular para las personas que se despiertan vistiendo una piel latina o afrodescendiente todos los días, ustedes saben que hay desafíos que supone esa piel. Cuando ustedes se despiertan, ya teniendo la posibilidad y el entendimiento de que pueden ser lastimados simplemente porque su piel y su color ha sido armamentizada. No recuerdo la cita exacta, pero dice algo así: si esto es de lo que tú tienes miedo, siempre vas a estar en peligro de que te hagan daño. Voy a conectar lo que acabamos de ver y escuchar en estas historias de mujeres negras a otras historias. Pero vamos a responder una pregunta primero. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en cuestión de prevención? ¿Cómo es la prevención? Voy a volver a traer a su atención algo que ustedes ya escucharon en la primera sesión con nuestros excelentes panelistas. Los voy a invitar a ustedes a que decidan lo que a ustedes les gustaría hacer y qué conversaciones les gustaría tener con socios, con aliados. Y yo siempre cito a los aliados porque ¿quién decide quién es un aliade? Las personas que se llaman a sí mismos aliados, a menudo no lo son, pero bueno, quiero que pensemos en qué podemos hacer. Bien, esta primera imagen y esta primera declaración de qué podemos hacer
Podría ser, nos dice que, por ejemplo, podemos abordar políticas y prácticas racistas que perpetúan la antinegritud. Eso es lo que tenemos que conocer. Ustedes en este recinto o en esta sala de trabajo grupal pueden pensar en al menos una política o una regulación que perpetúe este principio en lo que respecta al cabello, por ejemplo, en la presentación personal en el sitio de trabajo. Por ejemplo, el cabello azul, las trenzas, sin importar en qué presentación se dé, qué tan brillante sea el individuo, si es hombre o mujer, sin importar nada más. Una organización normalmente tiene políticas alrededor de ese tipo de estética. Y ustedes saben a qué le están apuntando allí, porque nada de esto limita la habilidad de una persona a hacer su trabajo. Entonces, ¿a qué apunta este tipo de políticas? ¿A una distracción? Bueno, en fin, voy a seguir avanzando. Abordar las barreras físicas, sociales y económicas a los servicios. Esta es una persona en situación de movilidad limitada, la que vemos en la imagen. Y les diré que uno de los problemas cuando se invita a las personas a una agencia para que proveer servicios y el papel que uno juega allí es el de prevención e intervención y en últimas defensa, uno siempre le dice a las personas, bueno, usted tiene que venir a la oficina, pero esta persona tiene 4 hijos pequeños, no tiene dinero para el desplazamiento. Eso es una barrera al acceso. Yo, como adulta próspera, completamente funcional, me irrito cuando las personas me dicen, oh, ven al condado de Suffolk. ¿Y cómo así que tú no tienes gasolina para llegar allí? Se hacen muchas presunciones acerca de mi capacidad. Quizás yo lo busco de cierta manera, pero en su momento las personas no sabían que yo estaba atravesando una crisis financiera, por ejemplo, y la gente asume que si me ofrecen acceso, que automáticamente puedo obtener acceso, así, normal, simplemente como para que lo consideren. Desafiar los estereotipos y los sesgos antinegros. Muchos de nosotros hemos estado participando en conversaciones difíciles además, en estas dinámicas de poder que son tan incómodas, en las que uno escucha a alguien que uno sabe que es una declaración antinegra e incluso racista. Y ni siquiera estoy hablando como de llamarle la atención a la persona o mencionarlo en voz alta delante de todos. Muchas veces no se puede porque quizás ese mensaje provenga de su financiador. Hay un riesgo y una consecuencia muy a menudo respecto a desafiar cualquier comportamiento antinegro o racista o estereotipador o no sé. Una de las cosas, por ejemplo, que yo hago como coach es cierto, cuando alguien hace una declaración sesgada acerca, por ejemplo, oh, todas las mujeres esto, todos los negros lo otro. Mi respuesta a eso como coach eso es cierto según tu experiencia, cuéntanos más. Y eso pone a la gente a la que piense. Lo otro que se puede hacer respecto a la prevención es promover, en vez de decir lo que nosotros no queremos, promovamos la conciencia cultural. Hablemos de la belleza de la negritud, incluso si no se es negro. Celebren con nosotros. Nosotros les invitamos a no adoptar o tomar nuestro trabajo a nuestra cultura. Ya estamos cansados de eso. Pero sí, les invitamos a decir, hey, la negritud es hermosa. Los invito a que lo digan en voz alta. Porque quiero aclarar algo aquí, en este momento. Acerca de este debate de Black Lives Matter, que pasa a All Lives Matter. Las vidas negras importan, todas las vidas importan. No necesitaríamos Black Lives Matter si en realidad All Lives Matter, si todas las vidas importaran. Y esto nos lleva a la siguiente diapositiva. Tenemos una idea de que lo negro no es hermoso. De hecho, tenemos la idea de que lo negro es feo, a menos que se utilice para servir las necesidades de alguien más o para propender por el empoderamiento financiero de alguien más. Es-
La negritud es hermosa en términos de que sí, nosotros cosechamos tu algodón, sí, te necesitamos, pero ¿será que la negritud sigue siendo hermosa cuando no te servimos? Entonces se trata de promover la conciencia cultural y aquellas cosas que cuando las personas celebran, pues celebran sus festividades, que muchas de ellas están cimentadas en los orígenes de la negritud, Kwanzaa, por ejemplo. No les pido a ustedes que se pongan una quinta, que hagan apropiación cultural. Eso no es lo que les estoy pidiendo hacer. No celebren por nosotros, celebren con nosotros de manera significativa, de manera que tenga sentido. Estén allí, pregúntenos acerca de qué manera nos pueden apoyar, de forma que no nos disminuya. Bien, valorar, respetar y proteger las vidas negras en los espacios de defensa y representación. A menudo se asume que las personas se van a levantar al podio y hablar por nosotros, pero a menudo debido porque es el financiador o porque hay muchas políticas racializadas en la práctica y estas pueden arriesgar tu financiación. Muchas veces nosotros de manera silenciosa hacemos defensa, sabiendo que a veces alzar la voz es un proceso muy necesario. Se trata de valorar, respetar y proteger las vidas negras. Eso a veces implica hablar en espacios en donde se espera que uno esté callado y en silencio. Hay otra cita, creo que es de Martin Luther King, quien dijo en algún punto, tu silencio, bueno, no me acuerdo, pero bueno, algo así como que el silencio es el problema, especialmente cuando tienes la capacidad, el poder o el privilegio que puedes utilizar para ayudar a proteger a las personas. Bien, de nuevo, a través de todas estas sesiones hemos hablado acerca de normalizar las historias de las personas. Me disculpo, Joyce, porque no tengo en este momento sentido del tiempo. ¿Cómo voy? No te preocupes, vas muy bien. Simplemente que me siento complacida de mostrar mi cara en la cámara, no te preocupes. Ah, bueno, me preocupaba estar yendo muy bien. No, sí, muy bien, no te preocupes. Muy bien. Porque es que sí quiero dejar tiempo para las preguntas y respuestas y estoy estoy dando mi presentación demasiado rápido, espero no estar hablando muy rápido para los intérpretes. Bien, normalizar el reconocimiento y el reportaje de la violencia y promover el comportamiento en busca de ayuda. Me voy a remitir a lo que dijo Molly anteriormente en el panel. Ya sea que sea la quinta vez o la número 50, yo he escuchado que las personas dicen, ya basta, no la voy a ayudar más, no voy a hacer nada más. Parte de normalizar el reconocimiento y la ayuda alrededor de estos problemas es reconocer que es un proceso. Salir de estas situaciones es un proceso. A ustedes les parece muy simple porque nunca lo han tenido que hacer, pero la cantidad de dolor, de desconexión de la realidad propia, todos los fenómenos cognitivos que suceden cuando uno vive en situación de trauma, no lo hacen más simple, no lo facilitan. Quiero animarles, por lo tanto, a que le digan a alguien quien se ha ido de su situación de abuso durante la enésima vez, deja de pedir ayuda. No, nunca. Siempre habrá alguien aquí. Yo siempre estaré aquí. Como agencia, asegurarse de que, por ejemplo, si no tenemos recursos nosotros mismos, podríamos hacer un proceso de referidos. Solo no dejemos de ayudar y animemos siempre el comportamiento de buscar ayuda, porque el aislamiento es una herramienta que utilizan los perpetradores para acabar con la vida de muchas de sus víctimas. No se olviden de eso, por favor. Muy a propósito, quise incluir esta imagen de Satoya Brown para ustedes, para que encaje con la parte de la revictimización.
Si ustedes escuchan una historia en las noticias o hay una persona enfrente de ustedes físicamente contándoles la historia y en esta historia alguien te dice, esta persona que ahora tiene 21 años de edad, quien asesinó a su abusador, y la otra persona nos dice algo así como, es que esta persona estuvo en esa situación durante los últimos 9 años. Cuando estén en esa situación, tómense un momento, procesen eso. Esta persona era un bebé, una niña, cuando comenzó el abuso y ahora toda la narrativa se está centrando en el sistema de justicia. Ahora se están centrando en sus acciones ahora, no en las acciones que tienen que ver con el hecho de que ella no fue protegida, que ella no se le permitió vivir como niña y disfrutar, por lo tanto, de la seguridad de un hogar, ya sea que estuviera en el sistema de hogares de paso para niños. Hubo una violencia que se perpetuó y la gente normalizó que estos individuos, adultos, plenamente adultos, abusaran de esta niña sin autonomía propia. Normalizan que una niña de 15 años de edad o 16 años de edad esté en una relación sentimental con un hombre adulto. Quiero que pausemos un minuto. Si esta fuera su hija, si esta fuera su hermana, si esta fuera su cualquier cosa, su lo que sea. Y entonces ustedes se preguntan, ¿cómo es que eso fue prevención? ¿Cómo es que se puede alzar la voz? Miren, les voy a contar. Yo estaba en un viaje hacia Las Vegas con algunos amigos y vi que unas niñas estaban caminando por la calle Boardwalk y había un perpetrador en potencia que las estaba viendo y las estaba videograbando. Ellas no tenían conciencia de ellas. Y yo les dije, me acerqué y les dije, hey, niñas, escuchen, ustedes están en un ambiente desconocido, ustedes no lo saben, pero este hombre las ha estado viendo, las ha estado vigilando durante las últimas 3 cuadras. Ellas no tenían que escucharme. Y yo hubiera podido seguir derecho, pero en ese momento de observación causó que estas niñas entraran en un comportamiento de autoprotección y me dijeron, no lo sabíamos. Quiero mencionarles eso porque son cosas que podemos hacer. Nadie sabe lo que va a suceder. Y si decimos algo, por ejemplo, estas potenciales víctimas estarán en una situación mejor, pero si no digo nada, puede que se empeore la situación. No es asunto mío. Pues claro que sí lo es asunto tuyo, es asunto de todos nosotros. Quiero entonces, con esto, proporcionarles estrategias de intervención y prevención, que no es una lista completa. La número 1 nos dice escuchar y creer las historias y experiencias de las personas negras. Cuando nosotros nos inclinamos más a no creerles a las personas negras, preguntémonos por qué. Hacer visible las experiencias de las personas negras. La atribución es muy importante, ya sea, por ejemplo, ¿en dónde escuchaste la historia? ¿De dónde sacaste ese poema? Cuando cuenten esas historias, mencionen el nombre de la persona, den el crédito donde pertenece. Yo estoy muy orgullosa de la labor y el trabajo de las mujeres negras, de la gente negra, y por lo tanto se merecen el crédito. Apoyen y promueven la creación de espacios para personas latinex y afrodescendientes. Alguien me dijo a mí alguna vez, hey, ¿y ustedes por qué necesitan su propia revista? ¿Usted ha visto las otras revistas? Me ve a mí en esas revistas. La revista Jet, la revista Access, ¿en dónde en esas revistas me ven a mí? Aparte de esta revista afrodescendiente. Y aún hoy en día yo hago esa pregunta. Los espacios para negros, por ejemplo, cuando hay oportunidades para grupos de afinidad específicos para cualquier cosa negra, no lo resistan. Eso no lo necesitamos. Eso no nos ayuda. Número 4. Particularmente y específicamente escogí a Felicia Rashad para esta porque hay que responsabilizar a
todos los agresores, sin importar cuánto los hayamos amado o cuánto tiempo hayamos pasado con ellos durante los años, cuando perpetúen el daño, no vemos el asesinato, no vemos el crimen. Cuando dicen que no necesitan el apoyo, por ejemplo, la responsabilización y la compasión pueden vivir en la misma casa. Como nos dice Coach Payton, la responsabilización y la compasión pueden vivir en la misma casa. Podemos responsabilizar a las personas sin lastimarlos. Hay que asegurarnos simplemente de que ese comportamiento no continúe. Tenemos un deber de proteger a las personas en cualquier aspecto y en particular a las mujeres de color, quienes son las personas menos protegidas entre toda la humanidad. Yo no puedo decir que yo sea una mujer indígena, por ejemplo, no puedo comentar 100% su experiencia, pero sí sé que a ella no se las cuenta, igual que a nosotros. Hay que responsabilizar a todos los perpetuadores y apoyen a las víctimas y sobrevivientes negras. No necesitamos que ustedes hablen por nosotros, necesitamos que ustedes estén ahí para nosotros cuando nuestras voces se quiebran. Denos un momento para recuperar el aliento. No necesitamos que usted hable por nosotros en cada instancia. Si hay una ocasión en la que si mi mandíbula está rota como resultado de la violencia que yo experimenté, cualquiera que sea, sí, habla por mí. Pero si yo soy capaz de hablar, deme un momento. Deme la oportunidad de hablar por mí misma. De hecho, invíteme. Eso es defensa y representación. Invíteme a hablar por mí misma. Hay muchas veces en las que yo puedo necesitar su voz, pero la mayoría del tiempo yo tengo mi propia voz. Luego, tenemos que hay que abordar todas las formas de abuso de poder. Si alguien tiene más recursos, nos quedan 10 minutos. De hecho, nos está yendo muy bien con el tiempo. Genial. Listo. Muy bien, muy bien. Voy a continuar. Hay que abordar todas las formas de abuso de poder. Si usted tiene cualquier tipo de poder, privilegio o influencia, le invito a que lo utilice para abordar un abuso claro del poder. Ustedes conocen agencias que están maquillando las cifras, que están asignando recursos más a estos grupos por aquí en particular porque sienten una afinidad a estos grupos versus este otro grupo de personas. Ustedes saben que eso sucede. Y hay maneras, si ustedes quieren permanecer anónimos, hay maneras de reportar ese tipo de abusos. Y no tienen por qué necesariamente perder su financiación. Simplemente lo que estoy haciendo aquí es desafiarnos a todos nosotros para que trabajemos de manera significativa, para que estemos más presentes con estas verdades, con estas realidades, porque nosotros sabemos qué está sucediendo y muchas veces nosotros no hacemos algo significativo o transformador porque sentimos miedo, el miedo a las leyes, a la oposición, al poder, a los recursos. Finalmente nos invitaron a la mesa, por fin, no queremos perder nuestro puesto en la mesa. Yo entiendo, pero ¿será que eso funciona? ¿Y será que ustedes duermen bien por la noche sabiendo lo que saben y no haciendo nada al respecto? Esas son mis preguntas. Ese era todo el tiempo que tenía y los voy a invitar a continuación a que participen conmigo. Les voy a hacer algunas preguntas para iniciar la conversación. Joyce me va a ayudar a monitorear el chat por si lo quieren utilizar. Y tengo preguntas para ustedes. Quiero que ustedes traigan esas preguntas a esta sala de trabajo. Tengo dos. La primera es, ya que estamos hablando de cómo utilizar lo que ya sabemos de manera práctica para generar el cambio para todos nosotros. Tenemos la primera pregunta, ¿cómo puede usted utilizar lo que ya sabe para desmantelar las prácticas antinegras y racistas que pueden hacer ustedes? Hay 16 personas en esta sala de trabajo grupal, incluyéndonos a Joyce y a mí. 14 de ustedes, por lo tanto, tienen ideas y opiniones. Les invito a que enciendan el micrófono o a que participen por el chat, lo que sea. Simplemente tengamos un diálogo a dos vías. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo pueden ustedes utilizar
Les invito también a ser sucintos con sus respuestas porque nos quedan 8 minutos. Me parece tiempo suficiente también para responder estas dos preguntas. Y la segunda pregunta es, ¿cómo puede usted utilizar su poder y o privilegio para desmantelar la antinegritud y el racismo? Y déjenme aclararles algo. Incluso a aquellos de nosotros que estamos en la parte más baja de la escalera, entre comillas, nosotros todos tenemos poder y ninguno de nosotros es omnipotente, recordemos eso. Ninguno carece de poder absolutamente, así está en la parte inferior de esa escalera, ni ninguno tiene poder absoluto, así está en la cima de esa escalera. Levanten la mano, enciendan su micrófono, como lo quieran hacer y compartan una manera en la que ustedes, de manera individual, no su organización, ustedes, como individuos, pueden responder ante esto. Matthew tiene su mano levantada. Matthew, adelante. Bueno, pues para mí, una manera en la que yo lo abordo es que yo no le sigo el juego. A veces, no siempre, es la idea más segura, la mejor idea en una conversación. Por ejemplo, decir simplemente, eso es basura racista, no le voy a seguir no le voy a seguir la corriente. Yo tuve un colega quien era un gran fan de contar chistes racistas y él los contaba como si que esperara que yo le siguiera el chiste, como si yo me riera y le siguiera la corriente. Y yo lo que hacía en vez de eso, simplemente me quedaba mirándolo sin expresión. Y mi colega empezaba a retractarse de lo que decía. Y yo le decía, por ejemplo, a él, no, usted sabe que eso está mal, no se trata de justificar, hay que conocer el público. Yo le decía a él, hay que conocer su público, ya es el 2021, no es hora de estar haciendo esos chistes. Gracias, Matthew, eso es muy definitiva. Podemos hablar de estos sesgos y de estos estereotipos que suponen esos chistes racistas. Gracias por tu contribución, Matthew. Morgan también dice en el chat que hay que mencionar cuando vemos algo que no está bien, como para complementar el punto de Matthew. Yo tengo privilegio en estos sistemas, por lo tanto sé que tengo que escuchar, necesito denunciar las políticas racistas cuando las conozco, cuando sé de ellas y marcar el cambio. Muchas gracias, Morgan, por ello. Les voy a dar una estrategia. Esto lo quiero decir simplemente. Los aliados con los que yo trabajo, que sí son aliados de verdad, yo les digo a ellos que si necesitan el lenguaje, si necesitan algún tipo de apoyo al expresar el punto, déjenme servirles de coach. Por ejemplo, en este momento estoy haciendo coaching para organizaciones alrededor de sus declaraciones de equidad. Y una pregunta que yo les hago es, ¿cómo luce la equidad para ustedes? Si estamos en una reunión o algo así y alguien dice, por ejemplo, esta política no es inclusiva, pongámoslo a la discusión. Yo les pregunto, ¿qué quiere usted decir con ello? ¿Cómo afecta esto? Bla, 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 bla. Y les animo a las empresas a que hagan, a que reciban hojas de vida o resúmenes o CVs sin nombre para que no excluyan a Sheniqua o que no se llenen de sesgos. Se trata de que las organizaciones reconozcan cuando están siendo antinegras y y racistas. Tenemos algunos comentarios más, ya nos quedan 5 minutos, entonces Ramatiel Aziz dice, hay que ofrecer una contranarrativa cuando las narrativas dominantes dominen el espacio aéreo en los espacios públicos y privados. Absolutamente. Corina, yo quiero que tú enciendas el micrófono. Me gustaría que nos compartieras un ejemplo. Si no te sientes cómoda con ello, yo me retracto de mi petición. Pero si te sientes cómoda compartiéndolo, porque yo sí tengo un montón de historias que tienen que ver con lo que tú mencionaste. ¿Estarías dispuesta a hacer eso? Claro que sí, ¿me escuchan? Bueno, esto lo hago muy a menudo, no solamente alrededor de la injusticia racial, sino también en todo tipo. Yo ofrezco todo tipo de contranarrativas. La que se me ocurre más recientemente era que yo estaba hablando con una persona que hacía unas evaluaciones de unos árboles en un área en particular y esa persona se lamentaba de que no tenía suficiente personas para trabajar.
en esta parte de árboles talables y él me decía, la gente no quiere trabajar, la gente no quiere trabajar. Yo le dije a esta persona, vamos a reexpresarlo. No es que la gente no quiera trabajar, hay muchas razones por las cuales la gente se está saliendo de la fuerza laboral. Hay gente que está buscando mejores condiciones laborales, etcétera, y eso lo cayó. No se trata de demonizar a las personas por escoger o exigir qué es lo que se merecen las personas. La vivienda es otra de estas situaciones en las que yo le tengo que recordar a las personas cuando hablamos de la estratificación, la gentrificación y el desplazamiento, que no estamos hablando solamente de la estratificación económica, sino también existe una estratificación racial. ¿Qué significa cuando alguien, por ejemplo, se muda a una comunidad negra, históricamente negra, en donde las personas que han vivido allí durante generaciones y por lo tanto se ven desplazados? Se trata de darles a esas personas un nombre y una plataforma para que hablen de su experiencia. Se trata de ofrecer reformulaciones, reexpresiones, otras maneras de mirar algo, ya sea que esté sucediendo en mi familia, en mi entorno laboral, en los espacios públicos, en el marco de la política pública, etcétera. Hay que ofrecer una contranarrativa. Siempre tenemos que estar listos con la contranarrativa. Muchas gracias, Corina. Esa es una que yo resalto mucho. Por ejemplo, la tenía en una conversación con un cliente ayer en donde decía que en nuestras búsquedas no podemos encontrar un director general afroamericano. Y yo le preguntaba, bueno, ¿usted dónde está buscando? Su página web de este cliente es muy blanca. No podría ser más blanca. Entonces yo le hablaba acerca de crear espacios de bienvenida y de pertenencia antes de que tengamos que hacerlo. En este espacio, ¿me veo a mí misma? ¿O será que asumo que la invitación es para otro y no para mí? ¿O será que yo soy el otro? Muchas gracias, Karima. Y yo quiero que sepan que la marea está bajando. Ya se me ha informado que vamos a comenzar a hacer la transición. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más y ya concluiremos con esto. Porque si a ustedes se les corta la transmisión es porque automáticamente se movieron a la sala plenaria. ¿Tenemos una pregunta más o no sé porque yo no estaba poniendo atención? Bueno, no. Tenemos comentarios adicionales más que todo. ¿Me los podrías leer? El último comentario que se formuló, creo que tenemos tiempo para ese. Yo hablo con mis colegas de color. Este es un comentario de Megan. Yo hablo con mis colegas de color y les pregunto cuál es la mejor manera que yo los pueda apoyar a ellos en el trabajo durante reuniones y en qué maneras les puedo apoyar de maneras que sea contributiva. ¿Cómo les puedo ayudar a obtener recursos que sean personas de color o personas latinas también, en vez de utilizar ponentes blancos? Y Caitlin dice que yo preguntaría por qué las prácticas racistas y antinegras y los privilegios continúan existiendo y hay que llamarlos por su nombre cuando los veamos. Les pido a todos a que se me unan al declarar estas cosas. Tampoco tenemos un documento en el que estos comentarios y preguntas se puedan reunir para que ustedes las puedan visualizar después. Eso sí les quiero aclarar. Bueno, los aprecio a todos ustedes. Nos van a enviar a la sala plenaria. Quería decirles simplemente que muchas gracias por asistir a esta sesión, y por ponerme atención como facilitadora. Muchas gracias a ti también, Joyce. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación de unirnos a nosotros. Es un privilegio para mí compartir este espacio contigo. Muchas gracias a todos ustedes por unírsenos el día de hoy. De nuevo, ustedes los van a enviar automáticamente a la sala plenaria si ya no es que eso ha sucedido. Muchas gracias, Charlene, por todo lo que continúas haciendo en nuestra comunidad. Te apreciamos más de lo que tú crees.